Bien, señores, vamos a continuar. Ana Floripe, doctora Ana Floripe. Qué gusto. Bueno, dependencia emocional. Le decía que yo he sido fruto de eso y yo no tengo por qué negarlo. No, para Yo nada. tengo un nieto, entre otros seis, pero que ese tiene 5 años y dice, él me plantea temas como si fuéramos dos personas adultas. Qué bien. Yo no quiero entrar en detalle porque me va a decir que no, que yo lo estoy poniendo muy grande. Entonces, ese sujeto, cuando yo no lo veo, o que él me llama, porque él me llama cuando sale de la escuela, llama a papá, que yo quiero hablar con papá para ver dónde está metido. La mamá, que es mi hija, se vámonos para la casa cuando papá venga, que yo encargué a papá que me traiga una pizza. Ah, Y pero tú si yo tienes no, y si yo no, tremenda protección. y si yo no lo veo, no me va a traer la pizza. Entonces, Qué bien. llega un momento que pareciera que hay una dependencia emocional, o yo de él, o él de mí, o los dos. Porque desde que él me da un abrazo y un beso, él se va tranquilo. Y ya. Sí. Entonces, yo no sé si por ahí va la dependencia emocional, Porque no o es si, realmente pero, dependencia, es o, identificación, o identificación emocional. identificación contigo. Ajá. Pero fíjate qué sucede, que muchísimas veces nosotros, no si- todos, como Sí, yo dije sí, sí, sí. ahorita, hace un momento hablando con ustedes, que a principio, cuando comienza ese periodo de identificarte con una persona, automáticamente es inconsciente. Después se pone consciente cuando tú analizas y no te autoengaña. Porque hay personas que dicen, sí, yo sé que es así, que esa persona tiene un comportamiento cuestionable y no es un modelo ante la sociedad, pero ella es tan simpática o él es tan chulería y él es así asó y a mí me encanta estar con él o con ella. Entonces, ya tú cuando estás hablando así de esa persona que tú antes se le decía admira, oh, yo lo admiro mucho, yo admiro a esa persona. Tú comienzas así porque antes no se usaba la palabra y la palabra de identificación es muy, está dentro de la psicología. Entonces se dice admiro, se admiraba. Yo admiro a Juan, yo admiro a Juana porque ella es una toreta, o Juan es bien Sí, sí. fuerte y bueno, es una persona que se destaca, pero muchas veces no es de una manera positiva que se destaca. Por ejemplo, si es una muchacha teniendo mucho novio, mucho hombre y mucho esto, y como decía mi amiguito aquí al lado, chivirica, que esa es una palabra muy dominicana, Sí. y entonces, Pero porque la connotación, que no necesariamente la connotación tiene que ver con Sí. otros aspectos. bueno, pero Sí, eso era lo que sí, era y sí, entonces sí, eso sí. atraía y muchas muchachitas seguían porque se convertía en líder de su grupo, pero una líder negativa, Sí, una pero, líder no para imitarla. Ajá. Tú querías hacer una pregunta, sí, vamos a ver. sí, una pregunta que realmente, como usted tocó el tema de la identidad y habló un momento determinado de los actores políticos y que uno se identificaba o de alguna manera u otra nuestros padres nos hacían que nos identificáramos con alguien. Exacto. Por ejemplo, los guardias en aquel entonces recibían mucha ayuda del doctor Joaquín Balaguer. Y los guardias, como yo soy hijo de guardia, mi papá mandaba un mandato en la casa, porque no podía votar, pero sí mandaba, es por Balaguer. Hay una identidad. Y ustedes le obedecían. Sí, entonces hay una identidad, pero uno no seguía ni identificaba a una persona por el factor dinero, sino por una identidad y porque tenía esos valores que usted menciona, de que era una persona inteligente, era una persona que representaba a la sociedad. No existía ese factor dinero. Pero voy a compartir con ustedes un video del primer ministro de, del Reino Unido, Winston Churchill,
ya en esa parte de la Segunda Guerra Mundial, en 1940, 1945, etcétera, etcétera. Y vamos a compartir con ustedes este video y vamos a ver si eso es lo que ha traído y ha dado contraste a que nosotros no busquemos una identidad, y ese factor que va a presentar este video es lo que está llevando a la República Dominicana o al mundo a que no tengamos realmente una identidad y podamos ser un país o una nación con mejorar. Don Churchill tomando un taxi para dar una entrevista en la BBC de Londres. Al descender, le pide al taxista que lo espere unos 10 minutos. El chofer, que no lo había reconocido, le contesta: no puedo esperar porque tengo que ir a casa a escuchar el discurso de Churchill. Tras el momentáneo orgullo inicial, el primer ministro aplicó la prueba de fuego. Le alcanzó en silencio un billete de 10 libras. Al ver la pequeña fortuna ofrecida, el taxista respondió: esperaré horas hasta que regrese, señor, y que Churchill se vaya al infierno. Ante esto, el legendario Wilson reflexionaría así al recordar este episodio: los principios se han modificado por el dinero. Las naciones se han vendido por el dinero. El honor se ha vendido por el dinero. Los hermanos se venden por dinero. Las almas se venden por dinero. ¿Quién le dio tanto poder al dinero e hizo de la gente sus esclavos? Interesantísimo, el dinero. El dinero. Comenzamos hablando del dinero y parece que vamos a terminar esta charla hoy con el dinero. Por dinero se le decía una abuelita por ahí que yo conozco y quiero mucho, hay personas que le venden el alma al diablo. Qué pena que hayamos llegado a esa bajeza moral, o sea, la moral se haya destruido de tal forma que el ser bueno y actuar como se debe actuar sin hacerse daño a sí mismo, pero tampoco hacerle daño a los demás o a la sociedad. Ojalá que llegue ese día. Es decir, no muy lejano, por lo menos tengamos la esperanza, porque hay que tener esperanza. Es decir, ¿verdad? este video, esta parte es interesante. Pero antes de terminar, yo quisiera decir, voy a ser bien breve, que hay sociedades que están mucho atrasadas, entre comillas, comparado a nosotros, que nos consideramos civilizados. Ellos todavía viven en tribus, en África. ¿Y cuál es el castigo a las personas que violan las leyes de la sociedad? El desprecio. No hacen más nada que el desprecio. Esa persona puede matar a una persona, puede violar a una niña, puede hacer lo peor. Lo sacan de su tribu y hay de aquel que le siga o se sepa que tiene algún contacto con esa persona. Hay de aquel porque recibe el mismo castigo. Tiene que irse de su tribu, como dicen en buen dominicano, de garitarse para toda la vida. Sí. Ya terminamos hoy. No, cuando vi este video, me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque este taxista tenía una identidad hacia el presidente. Él no le estaba poniendo atención a que tenía que trabajar. Él tenía una hora programada para trabajar y no lo puedo esperar porque tengo que ver a Winston Churchill en su discurso. Pero entró el factor dinero. Cuando este señor le pasa todo ese dinero, cuando antes de él pasarle el dinero, él le dice: no te puedo esperar. Y cuando le pasa entonces el dinero, él dice: te voy a esperar todo el tiempo que tú desees y que fulano se vaya a la... Exacto. Entonces, ese factor dinero es que está incidiendo en la vida de nosotros los seres humanos, en los barrios, en una sociedad que no le importa nada y que es por dinero. Y lo vemos que usted o en cualquier barrio popular de la República Dominicana, usted tiene una niña, una hija, y hay un muchacho humilde del barrio que se está preparando, que es de buena familia, está enamorado, pero de la niña se enamoró un verdugo,
que vende droga, que tiene dinero, y mayormente hasta la misma madre, tú le vas a hacer caso a ese hediondo que viene a pasolita y fulano te enamora. Entonces, ese factor dinero, ¿cómo nosotros podemos realmente, yo he dicho siempre que no, como que nos perdimos en el camino, cómo volvemos a la celda anterior de vivir feliz sin tener que lucir esa fortuna y que nosotros tenemos tanta cosa? Porque la felicidad realmente no existe por el volumen de dinero, por la cosa que tú tengas, porque vemos que gente con mucho dinero se quita la vida. Exacto. Entonces, ¿cómo logramos nosotros como desprendernos un poco de ese factor de dinero para nosotros encontrar una formación en el hogar o quienes están encargados de educar y formar a esa criatura? Es como dice un refrán por ahí, que árbol que crece torcido, muy difícil se endereza, pero eso no quiere decir que nosotros tengamos que llevarnos de ese refrán, porque muchas veces se puede arreglar un niño, es la pregunta que haríamos, que se cría en un hogar donde no tiene un ejemplo. ¿Podría arreglarse ese niño? Vamos a poner el otro ejemplo del señor multimillonario que dijo, dame 12 niños y te entregaré 12 profesionales. Entonces, fíjate, yo te pongo dos ejemplos, ¿verdad? El del árbol torcido y del señor filántropo que dice, dame 12 niños o niñas, ¿verdad? Y te entregaré 12 profesionales. Porque muchas personas, vuelvo y hablo de las profesiones, piensan que las profesiones solamente son las que se obtienen en universidades. No, son profesiones que tú escogiste para vivir de eso y no ser multimillonario dentro de esa profesión, sino que tú puedas pagar todos tus gastos, educar a tu familia con valores. Pero el dinero está destruyendo los valores. Los padres nos tienen que salir el día entero y regresar en la noche, mamá y papá, y esos niños se crían, como dicen por ahí, en buen dominicano, realengo, sin orientación, con una presión del grupo de los barrios terrible, que a veces le da miedo hasta pararse en las puertas de su casa. Asustados porque no saben, porque no son amiguitos de ese grupo y reciben mucho bullying de esos muchachitos. ¿Cómo vamos a manejar esa situación? Porque hay que vivir en ese barrio, no pueden vivir al campo donde vivían, que todo el mundo lo conocía, y no. Entonces, lean el libro La Carreta en la República Dominicana para que sepan lo que yo estoy hablando. Un libro bien sencillo y que ha ganado muchos premios de esas personas que dejan este país o su país de donde nacieron y tienen todo para comer, vivir, sobrevivir, educar a sus hijos y se van a barrios marginados de aquí, de este país, a vivir en barranco, en lugares que no se puede decir qué peores son. Entonces, ahí es que tú le vas a dar un futuro a tus hijos. Cuando tú tienes que irte al mercado a vender plátano y a subsistir, ver cómo... Y esos niños solos, quédate en tu campo, educa a tus hijos, créale valores, porque como quiera lo vas a perder si te mudas de ese campo o de ese lugar a un barrio marginado, sin tener preparación de ninguna clase. Quédate en tu campo, quédate donde esté viviendo, porque creen que irse fuera del país es a venir millonario. No. Dejan su familia, dejan sus amistades y quiénes son, pierden su identidad, porque dejan de ser dominicanos, caribeños, del país que sea, y no están en otro país, pero tampoco son ni de aquí ni de allá. Qué triste. Eso, profe, mire, a mi entender, yo sé que la liberación o la parte femenina juega un rol fundamental en una sociedad, pero yo, a mi entender, el mío, yo entiendo que eso le ha hecho un daño grave a la sociedad porque no estamos entregando productos terminados. De calidad. Porque exacto. Cuando sale papá
sale mamá, y exactamente. se quedan esos muchachos solos en el barrio. Exacto. Entonces usted por querer comprar casa, comprar carro, Ajá. jipeta, Ujú. entonces esos muchachos entonces salen mal formados y entonces esa sociedad es la que está dando contraste a todos estos problemas porque yo vengo de un hogar quizá con Exactamente. limitación, pero mamá y papá siempre estuvieron ahí. Y lo mismo sucede cuando los padres se van de sus países, se tiran al mar y yo no sé qué más cosas hacen, porque no quieren quedarse en su país con su esposa y sus hijos, porque el dinero lo está volviendo loco, porque Juan se fue, Pedro se fue y regresó millonario. ¿Cómo rehizo dinero para regresar millonario? Es la pregunta del millón. Sí, hubo una generación aquí de los cadenuces, Ajá. hubo una generación de los cadenuces, después hubo de los narcos que Ujú. venían a hacerle ojo bonito, Exacto. con mucha cadena, muchos relojes, muchos carros grandes. Ujú. Y después posteriormente desapareció esto. El que sale pobre de un país va a otros países ricos, pero va a los mismos lugares pobres, Claro. a pasar más trabajo que donde estaba. Y muchas veces hacer una carga de ese país porque piden dinero al gobierno y eso se convierte en una cadena, la abuela, la bisabuela, la mamá y después la hija y la muchachita que nace a destiempo y todo eso porque me lo dan todo en el gobierno, una vergüenza. La próxima Entonces semana. tenemos Ajá. que identificarnos con personas que nos sumen, no que nos resten. La próxima semana entonces tenemos una tarea. ¿Cuál será? Tenemos una tarea, las adicciones. Ah, qué Entonces interesante. tenemos tarea para doña Floripe, drogas dúgaras, le hace cocaína, le hace... ¿El sexo es una adicción? No, espérese, ahí vamos, tranquila. Las drogas duras, vamos a hablar un poco de cocaína, un poco de anfetamina, un poco de fentanilo, la ludopatía. No te olvides de la burrundanga que se usa tanto Sí, en, sí. en No, las no. playas No, no. y esa poner a la persona como un zombie y que Sí. se les olvide todo lo que hicieron después del efecto de esa droga. Cocaína, anfetamina, Hay muchas. fentanilo y burrundanga. Entonces también tenemos ludopatía, trabajo y sexo. Esos Está temas buenísima. se Vamos a lo ver de- si se lo nos dejo- da. se lo dejo a Vamos a ver ustedes. si nos da tiempo en una hora, porque eso es para un año entero. Sí, se lo dejo a usted entonces como tarea, las adicciones. Sí, A ver cómo mi podemos tesis abordar. doctoral fue en adicciones. Qué Sí, bien. fue para Excelente. prevenir el alcoholismo y las adicciones. Yo tengo una Sí. fundación que desafortunadamente se va a cerrar porque, como expliqué la semana pasada, porque no hay cultura de trabajar gratis. Vamos a ver si ahora Voluntario. yo voy a estar voluntario. Yo voy esta tarde para el Cibao, para mi campo de Villa Tapia o municipio, porque a la gente no le gusta que le digan que campo. Pero es lo mismo, ¿verdad? Bueno, El parecido. alcoholismo lo dejé afuera porque el Entonces, alcoholismo es un tema como tal. sí, déjame explicarte. Entonces, Sí. a eso que voy, a ver si me pongo la fundación inactiva mientras aparezcan personas que quieran hacerse cargo. Bueno, porque pero- ya yo trabajé muchos años y no voy a continuar, porque ya lo que me queda es para mí, a trabajar así, suave con ustedes, pero no 8 horas ya yo trabajé muy duro en mi vida. No, pero vamos a encontrar personas y gente que para que esa fundación no cierre, porque realmente tenemos que cuidar la ONG, Ojalá. que son instituciones sin fines de lucro y que también a través de la ley 122-05 y vamos a buscarle un bajadero. Fundación para Prevenir el Alcoholismo y otras Adicciones, FUPRECA, así se llama. Bien, señores, gracias, doña A la Floripe. orden siempre, eternamente. Es un honor para nosotros. Para mí Recuerden, también. a partir de, de abril, las sugerencias de doña Floripe. Sugerencias, ¿verdad? Sugerencias. Sugerencias de doña Floripe. Puede ser orientación también. Las orientaciones Sí. de la doctora Floripe. Señores, gracias a ustedes. Mañana es viernes. Mañana Sí, es gracias. viernes. Gracias. Sí, María señor. Santísima. Y aquí dicen que el cuerpo lo sabe. Está bien. Ese está patentizado por Juan TH, pero qué bueno que nos legó ese Tu Cuerpo Lo Sabe. Señores, gracias por estar con nosotros.
quédense ahí porque la programación continúa. Viene Luis Ferreras, tenemos una programación completa y a todos los que nos ven en toda parte del mundo, muchas gracias. Hasta pronto.